sucesos, géneros, chismes, disciplinas y mucho más en Historias del Cine. ¿Qué tranza, filmadores? ¿Cómo les cuelga? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, su podcast de confianza. Soy Alberto Román y como cada semana quiero darles la bienvenida a usted, público conocedor, y por supuesto también a Galo Sotres. Hola Galo, ¿cómo estás? Pues respondiendo a tu pregunta, como es diciembre y ya hace frío, no me cuelga tanto. La verdad está en modo hibernación. Ok, ¿No? modo tortuga. En modo tortuga, en modo pene de Goku, ¿no? Que es como un... ¿Nunca viste Dragon Ball cuando sale Goku de chiquito desnudo y nada más se ve como Sí, ya. una W ahí? Así estamos, ¿no? Pero es en relación solamente con el clima, no tiene nada que ver con la genética. Ajá. Y además, ¿cómo estás, Galo? Estoy muy bien, muy feliz, muy contento de estar en otro episodio de este increíble podcast, el mejor podcast de la historia. Y muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Si esta es la primera vez que ves el podcast, quiero que sepas que no vamos a hablar de cine mamadoramente. Si estás esperando un análisis profundo, vete a la chingada. Y también te invito a que si nos quieres mentar la madre o hacer memes de nosotros o ponernos comentarios chistosos, te vayas a la caja de los comentarios. Ahí va a estar un link al grupo de Facebook donde cada día somos más. Ahorita creo que ya somos 30 personas, entonces me estoy muy emocionado. Yo también, qué bueno que mencionas el grupo, porque en esta nueva edición de Historias del Cine vamos a contar una historia que el público pidió, ¿no? La historia que nuestro selecto grupo de Facebook, como bien mencionaba Galo SO3, votó y se hizo ahí una encuesta masiva, un voto por voto. Hubo mucha polémica. Mucha polémica. Y pues como somos sus esclavos, la verdad es que la historia que vamos a contar el día de hoy es la que ganó. Ok, no sé cuál ganó. Si quieren también ser los mandamases de este podcast, únanse al grupo de Historias del Cine en la caja de comentarios para la gente que nos está viendo en YouTube. Vamos a dejar el enlace para que le den clic, soliciten su acceso y puedan ser parte de este grupo Premium, Premier. Verga. Perdón, mi hija está ya, No tengan hijos nunca. No. Además, nunca es tarde para abortar aunque tengan 10 años los niños. Eso lo voy a cortar. Pero bueno, sí. Bienvenidos y vamos a contar esa historia en el que pueden, si quieren entrar al grupo y votar por futuras historias, denle clic, únanse y sean los mandamases de este. De hecho, hasta podrían mandarnos un guión, ¿saben? O sea, si ustedes nos mandan una historia, la podemos contar aquí, obviamente si está bien redactada. Pero somos sus esclavos y recuerden que todo lo que decimos en este podcast es en pro de la comedia y de su entretenimiento. No es que realmente quiera matar a un niño. Sí quiere, pero bueno. Y estamos tomados también, o sea, estamos pedos. Como les decía, el día de hoy usted manda y por eso, porque el pueblo ha hablado, les voy a contar la historia de El Señor de los Anillos. ¿Qué? Una película de Quentin Tarantino. Ten, ten, ten. Cuando me dices El Señor de los Anillos, una película de Quentin Tarantino. Dije eso. De Quentin Tarantino. De Quentin Inventino, inmediatamente pienso en sexo anal, no sé por qué. Porque estás Con ya pies. muy Con enfermo pies. de tu mente, Galo. Pero bueno, así es, amado oyente, la trilogía que usted, que yo y que sobre todo Galo Sotres ama con toda su alma, Qué tranza. estuvo a punto de ser una película escrita y dirigida por el cineasta más rockstar de todos los tiempos, el cineasta que usted conoce como Quentin Su Satánica Majestad Tarantino. Que quiero aclarar algo para toda la gente que nos está viendo por primera vez o que no conoce el contexto. Me caga El Señor de los Anillos. Lo odia con toda su alma. O sea, y no me caga porque sean malas películas o estén mal hechas, simplemente son aburridas, ¿no? O sea, creo que hay películas que para él son aburridas, no son que- aburridas. no, sí son súper aburridas. Son aburridas, Creo que son sí. grandes películas, son las mejores películas épicas que se han hecho. Hay películas del cine que uno... Películas del cine. Hay películas en la historia del cine que uno como gente que le gusta el cine tiene que ver porque si no le dicen que está bien pendejo y que luego las ves y dices, qué hueva me da esta película.
me ha pasado con varios clásicos que iré diciendo, y con quien me pasa también es con El Señor de los Anillos. Honestamente, considero que a pesar de que fue una revolución en la adaptación literaria a la pantalla, y Peter Jackson lo hizo increíble al filmar las 3 películas de un putazo. Sí. O sea, creo que es la forma correcta de llevar un libro a una película. Sin embargo, Más sin embargo. me da mucha hueva hasta El Retorno del Rey. Pues no, yo no concurro con Galo. La verdad es Concurro. que me parecen grandes películas. Me emocionaron muchísimo cuando las vi. Y ahora que las sigo viendo después de ya varios años de hacerlo, sigo teniendo mi corazoncito puesto en la tierra media y agradecido con Peter Jackson por Y en por el el colesterol, ¿no? y en el colesterol y en las drogas. Yo creo que el dolor más grande que le tengo al Señor de los Anillos Al dolor del anillo. son las hemorroides, ¿no? Porque Ajá. hay un momento en el que se vuelven muy comunes. El punto es que el final de la 1 es lo más anticlimático del mundo, y me recuerda cabrón a esa vez en la que yo tenía una Un novia, dolor en el anillo. una novia en la prepa, que fui a decirle, a pelear por ella, ¿no? Porque ya habíamos cortado, y llegué a su Hashtag casa. pinche perro tóxico. Llegué a su casa, porque pues, tóxico justamente, a decirle te amo, y me dijo gracias. Siendo que el final de la primera parte del Señor de los Anillos es como un qué chingón que te aventaste 2 horas y media viendo la película, pero no va a pasar nada. Y me emputó, no tienes una idea. Bueno, eso también es un consejo de vida. Nunca vayan a las casas de sus exnovias. Sé que en el dolor y en el rush parece una buena Parece idea, una buena idea. pero nunca lo es. Iba Se en los digo por prepa, iba en experiencia. prepa. Pero bueno, ¿están listos, chicos, para empezar a escuchar esta historia? Sí, capitán, estamos listos. La película que nosotros conocemos de El Señor de los Anillos tuvo su origen allá por 1978. ¿La película? Sí. El origen. Ah, la novela. No, la película. ¿La película del origen? O sea, Inception. No, pendejo. La película... Bueno, ustedes me entendieron. Galo ya está muy tomado. Pero bueno, tuvo su origen allá por 1978, cuando un joven Peter Jackson vio por primera vez la película homónima dirigida por Ralph Bakshi. Dicha La que es en película caricatura, ¿no? tiene una duración de 133 Sí, minutos. ya cagué tu historia. Ya, perdón. Ya, no, se cagué. acabó, ya me voy. Ah, gracias por haber visto el capítulo. Adiós. Bye. Suscríbanse. No, dicha película tiene una duración de 133 minutos y es una película estadounidense de animación, como bien me spoiló Galo, que cuenta la primera mitad de la historia basada en el libro de Tolkien. Yo no la he visto. Yo tampoco, pero según yo solo existe esa, o sea, no está la segunda parte, ¿no? Ajá, solo es esa película y ya. El interés que despertó dicha película obligó al joven Jackson a devorarse los libros originales durante un viaje en tren que duró 20 horas y que iba desde Wellington hasta Auckland, allá No, a ver, en la pero- bellísima Nueva Zelanda, mi tierra madre, Ok, tu tierra mi madre. patria. Nueva Zelanda me cae bien porque parió a Taika Waititi, entonces... Titi. Waititi. Pero, güey, no te avientas los 3 libros del Señor de los Anillos en 20 horas. Provecho. Sí te los avientas, güey, cuando eres un nacido lector como por ejemplo yo soy. O estás en un tren. O estás en un tren, pues O sí en te los su das, debido ¿no? caso, si vives en México, en el metro un viernes de quincena. Te puedes aventar los libros 2 veces, Sí, güey. güey. Jackson quedó enganchado con la historia y siempre quiso verla en pantalla grande. Sin embargo, la historia de... Sin embargo. Pero sin embargo, la historia de Tolkien tenía fama de ser inadaptable para cine. Los grandes escenarios, la cantidad gigantesca de personajes, extras, secuencias de batallas, criaturas fantásticas y demás elementos que convergen en la historia hicieron que históricamente ningún estudio quisiera hacer una adaptación live action de la misma. Es algo muy cagado porque coincidencialmente estás hablando de una adaptación de un libro a una película, y en el episodio pasado hablamos de lo mismo. Y sí, creo que Hollywood buscaba mucho, o siempre ha buscado como la adaptación de una obra literaria a una obra audiovisual. O sea, de hecho hay veces que hasta Stephen King, antes de escribir el libro, o cuando está escribiendo el libro, ya le están comprando los derechos para hacer la película sin que termine el libro. Entonces, creo que es una práctica muy común de Hollywood que quiera o que sienta la necesidad de adaptar los libros a películas. Es un
tema bien importante y que no había tocado en mi historia, Galo, porque creo que ese es el antecedente de lo que ahora conocemos como estos universos cinematográficos. La idea de adaptar películas basadas en novelas no solo es por las historias que tienen relevancia y que son buenas, sino que esas historias ya tienen un público que quiere la novela o que le gusta la novela, entonces hace que la inversión de una película sea un poco más segura para los productores. No, y que además, o sea, además de que ya tienen un público, estás apostando por un universo que ya existe. O sea, alguien ya hizo el trabajo de crear las leyes universales que rigen la historia que vas a contar. Exactamente. O sea, ya existe la psicología de los personajes, o sea, ya no la tienes que deducir como director, como actor o como guionista. El pasado, presente y futuro de dicho mundo o de dicho universo ya existe en un libro, entonces te y ya ahorra... funciona, sí. Exacto, te ahorra mucha burocracia realmente el adaptar un libro a una película. Totalmente de acuerdo, Galo. Una muy buena observación, a pesar de que estés ya muy tomado con coronita. Sí, muy... Pero bueno, Jackson quedó enganchado con la historia y siempre quiso verlo en pantalla grande. Y como les decía, tenía fama de ser inadaptable. En algún momento, la poderosísima banda de rock inglesa, mejor conocida como The Beatles, The Beatles, güey, mostró interés por llevar la historia a la pantalla grande, proponiéndose ellos mismos como los 4 hobbits de la historia. Pues sí medían como unos... Y aparte con los cabellitos y así. Sí los veo, sí los veo. Cabrón, ¿no? Sí los veo. Su idea era contratar a un director de renombre que pudiera hacerlo realidad. Para lograrlo, contactaron al mismísimo Stanley Kubrick. ¿Qué? Está verguísima, Güey, ¿no? cada que dices ese nombre tengo una erección. No Yo sé también, por qué. güey. La verdad es que me hubiera encantado ver una película con los 4 Beatles dirigida por Stanley Kubrick. Por Stanley Kubrick del Que Señor de los aparte, Anillos. justamente Stanley Kubrick residía en Londres y no se movía de Londres. Y pues los Beatles son de Londres. Y que además Kubrick... Son de Liverpool, pero... O sea, bueno, pero Inglaterra es del tamaño del Distrito Federal y el Estado de México, güey. All right. Un poquito más, ¿no? Llega a Morelos, pon tú. Pero a lo que voy es que, además de todo esto, a Kubrick le mamaba adaptar libros. Porque... Sí, toda la carrera de Kubrick básicamente está... O sea, de hecho Kubrick es un genio cinematográfico, pero nunca tuvo una historia original. Totalmente de acuerdo. ¿Te imaginas esa O sea, adaptación, o güey? se basaba en hechos reales o se basaba en adaptaciones de libros, pero él nunca dijo, ay, me voy a inventar la historia de... Por cierto, vayan a ver el capítulo de Kubrick y los Illuminati, que está por ahí en nuestro canal de YouTube. Por ahí. Uno de los capítulos más odiados, pero también más amados, güey. Más polémicos, es como en la América. Y de hecho, el siguiente capítulo del podcast... No nos cuentes. Ok, está bien. Hay una sorpresita ahí. Aquí ¿Qué tiene que ver con Kubrick? Es un easter egg que les dejo. Va. Cállate. Va. Kubrick rechazó la propuesta por las mismas razones antes mencionadas. La escala del proyecto iba a hacer imposible que cualquier cineasta recreara de manera digna la historia, por lo que las aspiraciones de dicho proyecto estaban muertas. Incluso Kubrick sabía sus alcances. Totalmente de acuerdo. Si la banda de rock más popular de la historia y uno de los mejores cineastas que ha pisado la buena tierra del Señor no lo habían logrado, nadie iba a poder hacerlo. Jackson continuó su camino como cineasta. Era un fan asiduo de las historias fantásticas. Según ha comentado, la película que más lo ha inspirado es King Kong. La película original de 1933 se convirtió en una de las favoritas del director, que debutó allá por 1987, el año en que su servidor nació. Anciano. Con Bad Taste, una película independiente que el cineasta filmó con sus amigos en sus tiempos libres y que con el tiempo logró convertirse en una obra de culto. Yo sé que a todos les está explotando la cabeza porque justamente Peter Jackson dirigió un remake de King Kong, pero seguro lo vas a mencionar, entonces mejor no digo. Exactamente, lo voy a mencionar, pero ese remake lo filmó después de los Señor de los Anillos. De hecho, fue lo que le dio credibilidad para el poder hacer lo que se le diera la gana. Más o menos, ahorita vas a ver, Galo. Ahí hay una historia previa con King Kong de amor y desamor entre Peter Jackson y la película. A ver, échale. Bueno,
Bad Taste se convirtió en una película, con el tiempo una película de culto. A pesar de que la cosquilla de filmar El Señor de los Anillos nunca desapareció de la mente de Jackson, la Odisea parecía un sueño más bien imposible. Hasta que llegó Sir fucking Steven Spielberg y con su Jurassic Park cambió el cine como hasta ese momento se conocía. No sé si recuerdas, Galo, la primera vez... Bueno, a mí sí me tocó ver Jurassic Park en el cine. De hecho, Jurassic Park es la película por la que amo el cine. Recuerdo cuando era niño, mamá me llevó a ver la película y ver esos dinosaurios en esa escala. Me acuerdo que estaba absorto en la pantalla, güey, diciendo como, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces volteé y mi mamá estaba igual que yo y los adultos que estaban a mi lado también. Y toda la sala, todo el mundo estábamos así como, güey, ¿qué pedo? Este güey lo logró. Yo no recuerdo haber visto Jurassic Park en el cine, pero recuerdo... ¿Este viejo? Sí, pero recuerdo que a la fecha me sigue impactando el logro tecnológico que hizo Steven Spielberg de llevar unos monstruos fantásticos y que no se vieran chafas, ¿no? Porque yo cuando era chiquito, había películas como Willow, por ejemplo, donde había trolls y estas cosas, que sí se veían como marionetas. Y Jurassic Park sí daba miedo. O sea, tú veías a los dinosaurios y decías, no mames, eso no es una marioneta. Sí, totalmente de acuerdo, güey. Y la verdad es que generalmente el CGI tiene como esta característica de que envejece muy mal. Uh-huh. Hace poco volví a ver Jurassic Park y se sigue manteniendo súper bien, güey. O sea, lo siguen haciendo muy bien. La 1, sobre todo, porque en la 2 ya empezaron a usar CGI y ahí los Velociraptors se ven medio chafas. Sí, pero que en la 1 todavía tenían como este justo medio entre hacer efectos prácticos reales y CGI solo cuando se necesitara, güey. Entonces creo que eso hizo que enfocaran todas sus pinches energías en que quedaran bien esos dinosaurios. Que antes de Jurassic Park, una película que estableció las bases de efectos cinematográficos para que lo pudiera hacer era Star Wars, que también el logro visual de Star Wars era impresionante porque veías todas estas fantasías hechas realidad de una forma en la que no dijeras, no mames, eso se ve como un pinche moped. Y... Totalmente de acuerdo, y ese punto que dices, Galo, también es súper importante. El cine siempre ha sido una historia de inspiraciones de otras personas, ¿sabes? Siempre llega alguien que cruza la línea y que inspira a una nueva generación y esa nueva generación la vuelve a cruzar y así sucesivamente. Y justamente hablando de las adaptaciones de los libros, por eso los directores y los grandes directores se alejaban de los libros de fantasía y trataban de adaptar novelas que fueran más apegadas a la realidad porque no podían crear esos escenarios tan fantásticos. Por eso Kubrick rechazó esa adaptación. Creo que el más atrevido fue con Blade Runner de Ridley Scott. Y aún así, de Su Majestad Ridley Scott, y aún así sus escenarios son súper claustrofóbicos y súper chiquitos porque él sabía que no podía establecer el mundo fantástico en el que vivían estos droides. Bueno, estos replicants. Sí, pero bueno, a lo que voy es que, pues sí, era obvio que iban a rechazar. No, estoy de acuerdo, sí. O sea, no tengo nada más que agregar más que sí. Ok, voy a vomitar. No, un poquito. La incorporación del CGI de manera realista le dio una luz de esperanza al realizador neozelandés, quien se dio cuenta de que, increíblemente, nadie estaba trabajando en desarrollar el proyecto que tanto anhelaba desde la juventud. Peter Jackson hizo mancuerna con Frank Walsh para desarrollar una versión live action de The Hobbit. Si no mal recuerdo, creo que Frank Walsh fue su esposa, güey. Y ya después se divorciaron. Y de hecho fueron esposos, hicieron El Señor de los Anillos. Peter Jackson se infló de dinero y valió. No, pinches hombres, güey. Pinches hombres, siempre pasa. Su agente, Ken Cummins, les informó que el productor de cine estadounidense Saul Sainz tenía los derechos de las obras desde los años 70, por lo que Jackson y Walsh se acercaron al infame jefe de uno de los estudios más importantes de los años 90. ¿A un ejecutivo? A uno de los peores ejecutivos que ha... De Warner, ¿no? No. Nos referimos a Miramax y a Harvey, chingas a tu puta madre, Weinstein. Chingas a tu puta madre, eres un puto genio, pero hijo de tu puta madre, Weinstein. Te mamaste. Te mamaste porque
Podemos decir que Weinstein levantó el cine en los 90. Sí, Weinstein fue clave para... Ya lo hemos dicho varias veces que Weinstein fue clave Es una historia para... pendiente, de hecho, que tenemos en Historias del Cine. Sí, para toda esta ola de cineastas independientes en Estados Unidos, ese güey los llevó al mainstream. Si ahorita conocemos a un Tarantino, a un Robert Rodríguez, a un Kevin Smith, a un Gus Van Sant, es por los Weinstein. Incluso creo que el mismo éxito de productoras de cine independiente como A24 se recarga en el trabajo que hizo Weinstein al darle privilegio a las obras independientes. Totalmente. Lo que ese güey hizo fue empoderar a los cineastas independientes y llevarlos pues a los Óscares, al mero pedo. Pero también fue una mierda de persona. Totalmente. Porque sí dijo. Weinstein decidió entrarle al proyecto. Propuso hacer en primera instancia El Hobbit y, si la película tenía éxito, proseguirían con las demás adaptaciones. Weinstein intentó negociar los derechos de la historia. Sin embargo, Saul Zaentz solo poseía los derechos de la primera novela y los derechos de distribución eran propiedad de United Artists. O sea, los derechos... Zaentz tenía los derechos de producción de la película, pero la distribución, era de otros güeyes. Entonces era un cagadero eso. La complejidad de las negociaciones hicieron que estas mismas se alargaran más de un año. En el capítulo anterior estábamos hablando sobre cómo cuesta trabajo hacer una película y no importa el nombre que tengas. Este es otro ejemplo. Weinstein ya tenía, ya tenía Pulp Fiction. Desde los 80s Weinstein por naturaleza. O sea, Oliver Stone ya había trabajado con él. Sí, o sea, desde los 80 Weinstein ya era un productor de cine reconocido. Era la cabeza de Miramax, uno de los estudios más importantes de Hollywood. Insisto, es como el A24 de esa época. Totalmente. Y aún así, batallaba, güey. Pero bueno, la complejidad de las negociaciones hicieron que estas mismas se alargaran más de un año. Y cuando el proyecto parecía no prosperar, Peter Jackson aceptó la oferta de Universal Pictures de dirigir el remake de su tan amada King Kong. Y aquí es donde empiezan los pedos. ¿Qué? O sea, iba a dirigir King Kong antes que El Señor de los Anillos. Ah, caracas. Eso sí Eso sí no te lo sabías. Ay, venga. Harvey Weinstein tomó... Pues como lo digamos, un poquito mal la decisión de Jackson de dirigir King Kong, en lo que las negociaciones del Señor de los Anillos se destrababan. Entonces, como que le hizo el fuchi, pero Peter Jackson, para mitigar como el enfado de Weinstein, propuso que Miramax y Universal compartieran los derechos de distribución de King Kong. Que me parece que Universal iba a tener los derechos en Norteamérica y en varios países y Miramax en otras latitudes. Todas las partes aceptaron ese punto medio y empezaron a trabajar. Por una parte, Universal y Jackson en King Kong y por otra, Weinstein con United Artists y Saul Zaentz en las negociaciones por los derechos del Señor de los Anillos. Así es. Aquí tengo que decir algo. No, está bien. La búsqueda de... Estoy muy clavado. Era en lo que tomaba aire. Okay. La búsqueda de locaciones para filmar King Kong se atrasó al punto en el que la producción tuvo que ser cancelada. Jackson decidió regresar a trabajar en El Señor de los Anillos y el 22 de enero de 1997 Weinstein adquirió por fin los derechos de la obra. Otra vez, lo que hablábamos en el capítulo anterior, Jurassic Park salió en el 93, Peter Jackson dijo, güey, a huevo, ya se puede hacer El Señor de los Anillos, ¿por qué nadie lo está haciendo? Desde el 93 hasta el 97, es decir, 4 años, y seguían sin filmar la película. Y todavía se tardaron otros 5 años más, ¿no? No, 3. Salió en el 2000, 4. 2001, ¿no? 2001, sí. 3 meses después de esto, Peter Jackson y Frank Walsh terminaron el primer tratamiento del guión, el cual abarcaría la historia de la Comunidad del Anillo, de las 2 torres y el principio del retorno del rey. Decidieron hacer solo 2 películas que abarcaran las 3 historias. Los hermanos Weinstein estaban complacidos con el guión y decidieron autorizar un presupuesto de $75 millones para hacer ambas películas. Para esa época es un chingo de varo. Sí, porque recordemos que esto es previo a Titanic. ¿Titanic cuánto costó? $200 millones. Sí, claro, y en los 90s no había grandes producciones. Justo el capítulo pasado hablábamos de que American Psycho
costó solo $8 millones. Entonces apostar para una película de 70 millones era que más o menos es lo que costó Jurassic Park, ¿no? Sí, o sea, una película de $100 millones antes en Hollywood era una puta locura, hasta que después cambió eso con Titanic. Una película de 75 millones era así como, güey, ¿qué pedo con estos vatos? Te vas a rifar una cosa épica. Cabrón. Stephen Sinclair y Philippa Bouyens se integraron al equipo de escritura del guión y, en un plazo de 14 meses, concluyeron la adaptación de ambas películas. La preproducción hasta ese momento marchaba bien, pero los Weinstein se les ocurrió enviar al productor Marty Katz a Nueva Zelanda para revisar cómo iba el pedo, para ver en qué andaban estos chavos. No quiero tirar mi varo, díganme cómo van. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Antes de continuar, ¿no quieres que te rellene tu cerveza? Sí. Te la relleno. Rellénamela, por Amigos favor. que nos están viendo, como Jordi Rosado dice, es el refill. Pause. Pause. Vayan, refilen su chela. Si se están tomando una chela, ahorita seguimos. Ahora sí, ya estamos con nuestras chelas refiliadas. Despause. Despause. Pues bueno, como les contaba, los Weinstein enviaron al productor Marty Katz a Nueva Zelanda para revisar cómo iba el trabajo. Jackson estaba invirtiendo tiempo y dinero en desarrollar el software necesario para llevar de manera correcta las batallas y demás requerimientos del guión a la pantalla grande. Hasta el momento se habían gastado $15 millones del presupuesto de 75 millones. ¿En pura preproducción? Pura preproducción en desarrollar el software y además también, según tengo entendido, estaban metiendo dinero en el desarrollo de maquetas, de escenarios, algunos disfraces y madres así. Algo que siempre se me ha hecho bien bonito respecto a estos directores que justamente como lo decías, no sé si el capítulo pasado o hace 15 minutos, que hay directores que quieren cruzar la línea y ven que no existe la tecnología y en lugar de detenerse, agarran presupuesto de la película para desarrollar la tecnología con la que pueden realizar su película. Justo lo decíamos, creo que lo decías tú en el capítulo de Titanic, de la pesadilla que fue filmar Titanic. Sí. Vayan a verlo, gran capítulo. Pero que James Cameron hace eso todo el tiempo. Todo el tiempo, que el güey estuvo hasta que no fue a ver el Titanic hundido, no se puso a escribir el guión. Y tú decías más o menos este pedo de cómo él, ahorita con Avatar, dijo como, güeyes, todavía no existe la tecnología, chinguen a su madre, me voy a esperar 10 años para la secuela. Pero no solo es esperarse pasivamente, sino es, me voy a juntar con los de producción, con los desarrolladores de cámaras, para ver cómo podemos desarrollar una cámara que pueda expresar, o la tecnología que pueda expresar este mundo de Avatar que yo tengo en la mente. Y sí, James Cameron es alguien que lo hace en todas sus películas, pero siempre me ha parecido muy bonito esto de que Stanley Kubrick también lo hizo en su momento con la Steadicam. Y con la óptica esta que utilizaron para Barry Lyndon. Justo, que le prestaron el lente de que el güey dijo, NASA. Yo quiero filmar, pero a la luz de las velas. Háganle como quieran, perros. Y la NASA, o sea, le prestaron, ya lo dijimos en el capítulo, ya los mandamos a ese capítulo, pero él habló con la NASA, les pidió su tecnología, su lente, y se lo prestaron para poder grabar Barry Lyndon. Entonces, a mí siempre se me ha hecho muy bonito que la gente no se limite. Obviamente, pues ya son directores bien posicionados y son proyectos que tienen mucho varo, pero a pesar de todo eso y de lo difícil que es levantar un proyecto, digan, si no existe, lo inventamos. Totalmente, y una de las cosas que siempre decimos es que nuestro trabajo es hacer los sueños realidad. Entonces está bien como chido del eso. lugar. Sí, muy bien, Galo. Eso. Como les decía, Jackson estaba interviniendo tiempo y dinero en desarrollar como el software. Invirtiendo. Y se había gastado 15 millones de los 75. Entonces, si mis matemáticas no me fallan, solo tenía 60 millones para filmar lo que restaban de las dos películas que querían hacer. Que si se ponen a analizar, 60 millones fueron los mismos que se invirtieron en la primera secuencia de Matrix. Vayan a ver el capítulo del verdadero significado de Matrix. Gran capítulo. Todo está conectado en historias del cine. Todo está conectado en historias del cine.
Marty Katz les avisó a los Weinstein que... Feinstein, a los Feinstein. A los Weinstein que ambas películas iban a tener un costo de $150 millones. Un presupuesto que ni Miramax ni los infames productores tenían en el bolsillo. Que, sin embargo, si te pones a analizar, 75 millones para la primera y 75 millones para la segunda dan... 150. Ajá, o sea, el productor no estuvo tan mal en sus cuentas. El pedo es que ya se habían gastado 15 millones en pura pendejada. Te voy a hacer una corrección ahí, Galo. Era 75 millones para las dos películas, güey. Ah, no, sí, ya la... Y aparte... O sea, les dobló el presupuesto. Cabrón, y aparte les voy a hacer otra... No es corrección, pero es como para que vean cómo ha cambiado la forma de hacer cine. Deadpool es una película considerada de bajo presupuesto y costó alrededor de $60 millones. Verga. Y con ese mismo dinero, querían hacer Dos películas del Señor de los No Anillos. manches. No manches, te... Bueno, Marty Katz les avisó que iban a tener un costo de $150 millones y esos güeyes decidieron que pues no, que no iban a completar el dinero. Los Weinstein, por sus pintos huevos, decidieron que ahora solo se iba a realizar una sola película. El 17 de junio de 1998, y este es un dato bien importante que lo recuerden, Bob Weinstein, el hermano Lelo de los dos... Y por Lelo nos referimos al hermano no abusador. Yo creo que sí era abusador, pero no sexual. O sea, que sí era un pinche bully y así. Porque los Weinstein tenían una fama muy cabrona. Ese güey, Bob, fue el que... Shout out a otro capítulo de la historia de los Weinstein y Guillermo del Toro, que también está en Historia del Cine, gran capítulo. Ese güey fue el que le hizo la vida imposible a Guillermo del Toro en Mimic. Bob Weinstein. Totalmente. El otro güey se le hacía a las actrices y este güey a los directores. Pero bueno, el 17 de junio de 1998, Bob Weinstein presentó al equipo de trabajo un guión nuevo que condensara ambas películas en una sola. O sea, La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres en una sola película. En una sola película. ¡Ah, la madre! Jackson revisó el guión en el que se proponían una serie de recortes que para él eran impensables. Muchos personajes iban a desaparecer y la batalla del abismo de Helm iba a ser completamente eliminada. No mames, es la mejor secuencia de la trilogía. Todas, sí, cabrón. Jackson, por supuesto, se negó y como todos sabemos, los Weinstein, particularmente Harvey, no aceptan un no por respuesta. En la vida en general. Sí, no les gusta que le digan les no. gusta que les digan que no. Weinstein le dijo a Peter Jackson. No, más bien. Perdón. Peter Jackson. No, sí. Weinstein se emputó y amenazó con despedir a Peter Jackson. Le dijo, ¿estás dispuesto a esto o no? Porque si no, estás fuera. Uy, siento que eso le decía a las actrices que abusó, a ¿sabes? todo mundo, sí, era su frase. Sí, era ¿Estás dispuesta a esto o no? ¿Cómo se llaman estas frases para ligar? Su catchphrase. Su catchphrase. Le dijo, tengo a Tarantino preparado para dirigir la película. ¿Qué? Weinstein propuso a Tarantino para dirigir El Señor de los Anillos. Tan, tan, tan. Ah, me encanta. Este podcast me encanta. O sea, el capítulo pasado hablamos de imagínate un Titanic protagonizado por Kristen Bale y ahora imaginarme un Señor de los Anillos dirigido por... Ni siquiera es la temática nunca... Nada, güey, no nada tiene nada que ver relacionada. con Tarantino. No, nada. Y siento la verdad que era un poco de... Un pique nada más. Sí, que era bullshit. No creo que Tarantino sea el director correcto para dirigir El Señor de los Anillos. Creo que Tarantino no es el director correcto en general para dirigir una película incluso épica. O sea, no sé, Los 10 Mandamientos, Ben-Hur, El Gladiador. No me imagino a Tarantino ¿Estás de acuerdo? dirigiendo... Como que no va ni con su estilo, ni con las temáticas que trata, nada. Ni siquiera con su forma de narrar las historias. Por supuesto que no. Jackson dijo, Nel, no le voy a recortar las mejores cosas del guión. Entonces, Weinstein le dijo que todo el trabajo que Jackson estaba desarrollando con Weta Workshop, es decir, maquetas, vestuarios, armaduras, armas, criaturas y maquetas, eran propiedad de Miramax y que no podía usarlos. Y que se si fuera no era la con chingada. él. Ajá, No era con nadie, si no es nadie conmigo. más.
Vaya, vaya, empezamos a ver el comportamiento tóxico de Weinstein. El patrón tóxico, El patrón de tóxico. Weinstein. Sí, sí, sí. Si no son mías, No son de nadie. más. Jackson decidió hacer la visita de las 12 casas. Sí, ya sé, pinche expresión. De anciano, De pero anciano, todo el mundo mierda. sabe que eres un pinche anciano. Es decir, lo que empezó a hacer este güey fue un peregrinaje por todos los estudios, intentando convencerlos de que le compraran el proyecto a los Weinstein y así poder seguir filmando. Para que se quedara con todo el trabajo que ya había Ajá. realizado. Todos los ejecutivos de los grandes estudios Pinches ejecutivos. dijeron, Nel, muchas gracias, esa película no es para nosotros, chinga tu madre. Pero dijeron Nel porque el proyecto era muy ambicioso o Nel porque le tenían miedo a Weinstein. No, había estudios que eran muchísimo más poderosos que Weinstein, que Miramax. O sea, por ejemplo, Warner o Universal evidentemente se podían comer a Weinstein. Incluso Pero Columbia TriStar en ese tiempo. justo al final de la historia, Peter Jackson tiene una reflexión bien interesante sobre por qué él cree que no, que El Señor de los Anillos nunca se llevó a cabo. Espérame tantito, güey. Ok, ya, chingada. Es que está bien bueno el chisme. Bueno, le dijeron que en él, que muchas gracias. Jackson estaba a punto de darse por vencido. Ah, yo creí que va a punto de dar a luz porque también estaba bien gordito, como tú. Ah, sí. Así somos, güey. Somos los chidos. Literalmente, güey, y así, literalmente enfatizo, la última cita que tenía Peter Jackson era con Robert Shea, el presidente del estudio más pequeño de su lista de grandes estudios, que era el estudio New Line Cinema. Pero eso, o sea, entiendo que enfatices, pero es como de, ¿y dónde encontraste las llaves? Pues en el último lugar que busqué. Sí, pero lo enfatizo por la siguiente razón, Gary. A ver. Justo hablábamos eso en el podcast pasado, como es bien difícil hacer una película, güey. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho. Y tener el rechazo de todos, literalmente todos los grandes estudios, los que te podían aportar y confiar en tu proyecto, se ha de sentir de la verga, güey. Sí. O sea, y literalmente era, si este güey no acepta, se acaba todo este Es pedo. como si todas las morras guapas del antro te rechazan y ves a una... No, es literalmente como si todas las morras te rechazan y la última que está ahí, Te dices, va. ajá. Pero tú tampoco vas tan convencido, pero dices, bueno, ya. Chingue su madre, exacto. Jackson presentó fotografías del trabajo que habían desarrollado y le mostró a Shea las pruebas del software que estaban desarrollando, donde se podían ver bocetos animados de las batallas épicas de la historia. Cuando la presentación terminó, Shea dijo: "No entiendo por qué quieren hacer solo 2 películas. Son 3 libros, ¿cierto? Deberían ser 3 películas." Pinche visionario a la verga. Cabrón. Shea le entró al quite y decidió que New Line Cinema no iba a producir más películas. Decidió meter todos los recursos en la trilogía y aventarse un tiro con los Weinstein, quienes quedaron solo como productores ejecutivos de la película. Esos son huevos y eso es confiar en una industria que existe en tu país. Y confiar en un cineasta, porque aparte Peter Jackson sí, o sea, sí ya había tenido como algunos éxitos en festivales y cosas así, pero no era un cineasta tan grande, o sea, no era Steven Spielberg. No, obviamente no. Ni tampoco era Quentin Tarantino, no era ni Oliver Stone. No Totalmente, era un cineasta relativamente desconocido, güey. Y nuevo. Pero a lo que voy con este comentario de la industria es que en ese momento, como inversionista, sonaba a buen plan invertir todo tu varo en una película. Porque hay una industria que te respalda. Que estás jugando en una cancha que sabes que existe. Pero también de todos modos, güey, qué difícil decisión ha de ser como... O sea, literalmente el güey dijo, ya no vamos a producir nada más y nos vamos a enfocar solo en estas 3 películas, güey. O sea, le está poniendo... Y esa es una lección que todos los entrepreneurs y todas estas madres te dicen que no lo hagas. Estaban poniendo todos los huevos en una sola canasta, güey. Está cabrón, ¿no? Sí, pero a ver, también no hay que ser científico. El Señor de los Anillos es a lo que El Llano en Llamas y Pedro Páramo es aquí en la cultura mexicana. O sea, El Señor de los Anillos era un libro que todos en Estados Unidos tenían que leer en secundaria.
Y todo Y el mundo Inglaterra y todo el mundo conocía el libro y conocía la historia. O sea, tampoco era una apuesta tan ciega, no era una historia que nadie conociera. Si crees que no, ahí te va otro para que reconsideres tu argumento. A ver. El presupuesto no solo se incrementó a los 150 millones de dólares que predijeron. New Line Cinema tuvo que aumentar el presupuesto a 300 millones de dólares. O sea, 100 por cada película. 100 por cada película. Además, autorizaron a hacer algo que nadie, literalmente nadie en la historia del cine había hecho. Filmar 3 películas de manera simultánea. El rodaje del Señor de los Anillos duró 2 años. Y el resto, queridos escuchas, es historia. Todos sabemos el éxito que tuvo esta franquicia, que hasta después pues ya se hizo un cagadero con las Que el precuelas Hobbit, del Hobbit y pésimo, todo ese tipo de pésimo, cosas. porque esa es otra historia del Hobbit de Guillermo del Toro, pero creo que a la fecha nadie ha vuelto a hacer 3 películas en una misma filmación. Si acaso 2, Exactamente. pero, o sea, afortunadamente como es una historia secuencial en la que no pasa tanto tiempo entre el inicio y el final, o sea, Peter Jackson podía grabar la primera escena del Señor de los Anillos y la última escena de la trilogía en el mismo set, porque sucedían no sé, en la comarca. ¿De acuerdo? Entonces grababas todo lo de la comarca, pero o sea, estabas apostando a... Todo, güey. Todo o nada, Sí, no, literalmente. sí fue un todo o nada. Creo que, o sea, lo que dices sí es bien importante, lo de que ya nadie lo ha vuelto a hacer. Creo que lo que más ha hecho ha sido, como decía Galo, 2 películas y así cosas como Endgame o también Crepúsculo o estas, pero ya las últimas. Como esas películas Y que se Crepúsculo dividieron porque como... la dividieron en Ajá. 2 y Endgame porque pues para ahorrar costos y sacar más varo, ¿no? Porque en un principio la trilogía de Avengers estaba pensada para hacer una trilogía y dijeron, ¿cómo le podemos sacar más varo y estirar más la historia? Y la grabaron así, ¿no? Al mismo tiempo. Y lo lograron. Pero fueron 2. O sea, 2. nunca fue como... Y también con el Lo hizo precedente. Quentin Tarantino con Kill Bill, también la grabó al mismo tiempo, pero eran 2. Pero, no, o sea, la cosa curiosa de Kill Bill es que era una sola película y le quedó súper larga a Quentin Y la Tarantino y tuvo que dijeron como, dividir. vamos a dividirlo. Pero también, o sea, la cosa interesante ahí es que esos güeyes ya tuvieron el precedente de una película que lo hizo así. Ser los primeros siempre es difícil, güey. Porque o te puede salir súper bien o puede ser un cagadero. Y más en la historia del cine, por eso a la fecha, no importa si escuchas este podcast en 1990 con una máquina del tiempo o en 30 años, el cine, la industria del cine siempre va a apostar a productos ya preestablecidos, porque apostar a nuevas cosas como nueva tecnología, nuevas formas de grabar 3 películas en una sola producción. A nuevas historias, güey. Sí, o sea, aventarte al vacío en la industria del cine siempre ha sido un riesgo bien cabrón. La mayoría de las historias son de fracaso. Estamos acostumbrados a decir, wow, es que se rifaron, ¿no? Pero son bien poquitas las historias de éxito que llegan a pantalla. Por eso decimos que es muy común, pero en realidad, ¿cuántas historias no se han quedado en la línea de tratar de innovar y simplemente se mueren o terminan siendo una mierda? Qué bajón me acabas de dar. Sí, pero estoy de acuerdo. El cine es un negocio que es... En algún momento leí un libro de algún productor que decía que el cine... En algún momento leí. Leí. En algún momento leí algo. Sí. Leí un libro. Algo, lo que sea. No, leía a un productor que decía que el negocio del cine es un negocio súper arriesgado y súper traicionero, pero que realmente esa pinche... Que él seguía invirtiendo o apostando en el cine Por la porque... adrenalina. Exactamente, por la adrenalina y porque si te sale bien, una película que te salga bien puede cubrir todas las pérdidas que has tenido antes, güey. Estoy totalmente de acuerdo y además invertir en el cine de por sí es una apuesta súper riesgosa. Ahora hacerlo con nueva tecnología, con nuevos métodos de grabar, con algo que nunca se ha hecho, siempre es un salto de fe, Cabrón. pero que si va a buen puerto, o sea, New Line Cinema existe gracias a esa película. La Así carrera de Peter Jackson existe gracias a esa película. Lo mismo le pasó a Steven Spielberg con Tiburón.
A George Lucas con Star Wars. A George Lucas con Star Wars. Con Terminator y Titanic. James Cameron. A James Cameron con Terminator y Titanic. Con o sea, el robot que venía del futuro. Con el robot que venía del futuro, la película. Ajá. Siempre estas apuestas grandes, como todo en la vida, te arriesgas cabrón y si ganas, vas a ganar. Todo. Go big or go home. Go big or go home. Años más tarde, Peter Jackson comentaría lo siguiente. Creo que la razón por la que en 50 años El Señor de los Anillos jamás se convirtió en un film de acción real fue porque los productores siempre intentaron convertirla en una película única. Y eso es algo imposible. ¿Te acuerdas lo que...? Sí. Afortunadamente, en New Line me dieron mucha libertad. El Señor de los Anillos es tan compleja y densa en su estructura que cualquier estudio hubiera tenido muchas dificultades al momento de intentar ejercer algún tipo de autoridad en nuestro trabajo. Porque para eso había que conocer muy bien el material original. Y esto es bien importante. ¿Se acuerdan del guión que Bob Weinstein presentó donde condensaba las dos historias en una? Sí. Ese guión fue escrito por el propio Weinstein sin haber leído el libro. Fuck the police. O sea, lo escribió basándose en el guión que ya Sí. habían escrito. Me acuerdo, ahorita que estabas diciendo que todo mundo en Estados Unidos lo lee, ese güey no lo leyó, pinche burro. No, pues bueno. Y así. O sea, obviamente hay gente que en secundaria le dejan leer El Llano en Llamas. Y se lo salta. Y se lo salta y Se copia va el a trabajo. rincondelvago.com. Ajá, exacto. Pero sí, o sea... ¿Cómo te atreves a escribir una adaptación de un libro sin leer el libro? Aparte el nervio de decir, güey, ya adapté mejor que tú, que eres un fan desde los 17 años. Sí, de este exacto. pedo. Que has leído 14 veces el libro. Cabrón. Ya lo hice mejor que tú. Sí, qué huevos. Qué huevos tenían. Así eran los Weinstein. Y así, damas, caballeros y anillos, termina la historia del cine del día de hoy. Anillos con hemorroides. Gran historia, Alberto. Estoy impactadarks por el hecho de que estas historias siempre me dan mucha esperanza. Me dan mucha fe en que el cine por eso sigue siendo tan poderoso, porque se reinventa, porque busca las formas de reinventarse y siempre hay un héroe sin capa. Ya siento que estoy dando un speech político, pero siempre hay un héroe que dice, se van todos a la verga, yo voy a hacer lo que quiera de mi historia. Totalmente de acuerdo. Siempre hay un héroe, un loco, un soñador que se arriesga a lo que nadie más hizo. Me recuerda un poco a la cita de... No sé si has visto esta película de Moneyball donde sale Brad Pitt. Sí. Gran película. Que el güey está como todo decepcionado del negocio, del béisbol y la chingada. Y al final le cuentan una anécdota y dice, güey, es que es imposible no ser romántico con el béisbol. Y creo que estas historias nos hacen un poco lo mismo, güey. A pesar de que el negocio del cine es un negocio muy duro, la comunidad a veces es muy rara y así. Muy puta, muy hija de puta. La comunidad es hija de puta. Estas historias hacen que, por lo menos para mí, sea imposible no ser romántico con el cine. Estas historias son las que hacen que nosotros estemos aquí hoy contándoles esto, en lugar de aceptar un trabajo en una oficina. Decente. Decente. Pero hey, ¿qué trabajo te permite chupar y estar en shorts, Alberto? Sí, bueno. En la pandemia todos. Mal momento para decir ese comentario. Sí. Pero bueno, Galo, muchísimas gracias por escuchar esta historia del cine. Muchísimas gracias a toda la gente que nos vio, que nos toleró, que nos tiene paciencia, que nos quiere, que nos ama, que nos odia, que comenta. Recuerden que si comentan, el algoritmo de YouTube nos ayuda para que esto siga creciendo, así como yo sigo empedándome. Y recuerden de unirse al grupo de Facebook de historias de... Ya, habla tú. Del cine. Sí. Él fue Galosotres, lo pueden encontrar en todas las redes sociales como @GaloSO3. ¿Y yo? ¿Quién soy? ¿Tú quién soy ¿Yo ¿Quién verga soy? Soy @MAlbertoRomanM. Síganos en todas nuestras redes sociales, sigan a Filmadores, chequen por ahí la página que se vienen sorpresas nuevas y muchísimas gracias. ¿De qué otras historias les gustaría que platicáramos? Déjenos en los comentarios y nos vemos la próxima, Galo. Bye. Ah, sí, recuerden que los queremos mucho.
Pero... Los queremos ver... Ah, ok. Una, dos, tres. Los queremos ver filmar.